Ok, en este segundo clip vamos a ver dos ejemplos diferentes de cómo pueden ser de utilidad las impedancias complejas para analizar sistemas eléctricos. De hecho, existe una técnica especial para analizar sistemas mecánicos, de hecho, ocupando el concepto de impedancias complejas, nada más que eso se sale un poquito del curso. Y nos vamos a limitar a analizar con esta técnica los temas eléctricos. Eh, por ejemplo, digamos que yo quisiera en este sistema eléctrico analizar el voltaje de este capacitor. Así como lo hemos hecho, pues para analizar circuitos como este, pues hacemos una malla, encontramos la corriente y a partir de ahí, si yo quiero encontrar este voltaje, pues tendría que encontrar, ocupando esa corriente, cuál es el voltaje del capacitor. Pero eso involucra diferentes pasos. La ventaja que yo puedo aplicar aquí en estos análisis es que el circuito equivalente en el dominio de la S, que es como lo he dibujado aquí, en ese circuito aplican todas las leyes de Kirchhoff. Eh, bueno, las leyes de los voltajes y las corrientes de Kirchhoff aplican y por lo tanto todas las técnicas conocidas para analizar circuitos en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, como ya se ha hecho antes, también aplican para analizar circuitos en el dominio de la S. Entonces aquí una técnica que me puede ayudar a encontrar de forma más rápida cuál es la expresión del voltaje del capacitor en términos del voltaje de la fuente es un divisor de voltaje. Entonces, de acuerdo a la técnica del divisor de voltaje, yo sé que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente multiplicado por la impedancia del capacitor y dividido entre la suma de las impedancias. Entonces, simplificando un poquito, ya tengo la relación entre el voltaje del capacitor y el voltaje de la fuente, que es este que está aquí, y más aún, si yo paso dividiendo el voltaje de la fuente, pues obtengo la función de transferencia. Si yo tengo la función de transferencia, pues yo puedo multiplicar por cualquier transformada de cualquier entrada y ver cómo responde el sistema ante esa entrada. Otra ventaja muy importante de obtener la función de transferencia de un circuito eléctrico es que desde aquí podemos partir para dibujar el bode, que nos plantea la forma en la que el sistema puede responder ante muchas frecuencias diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos filtros de diferente tipo, de todos los que hay, muchas veces la especificación del filtro está en el dominio de la S y esa especificación se obtiene con análisis de este tipo. Ok, otro ejemplo que podemos ver es un poquito más elaborado, en donde tenemos una fuente de corriente y tres impedancias en paralelo. Entonces digamos que mi parámetro de interés, a lo que yo le puedo llamar mi variable de salida, es la corriente del capacitor. De aquí yo puedo hacer diferentes técnicas, ¿no? Pero la que me viene a la mente es la de un divisor de corriente. Otra técnica que se puede hacer es, por ejemplo, considerar el nodo, considerar este nodo, hacer sumatoria de corrientes y resolver para encontrar el voltaje entre este nodo y el nodo de referencia. Encontramos ese voltaje y a partir de ese voltaje se puede encontrar la corriente del capacitor, pero aquí puede salir de forma más directa si hacemos un divisor de corriente. Entonces, de acuerdo a la técnica del divisor de corriente, la corriente que pasó por mi capacitor es igual a la corriente de la fuente, pero multiplicada por, primero, el equivalente en paralelo de estas dos impedancias y dividida entre la suma de ese equivalente y la impedancia del capacitor. Así es como aplicaría mi divisor de corrientes. Entonces, yo puedo calcular este equivalente de impedancia en paralelo de mi inductor y mi resistencia haciendo la multiplicación de las impedancias entre la suma. Obtengo ese término, sustituyo en esta expresión, simplifico un poco y al final multiplico por el término SC para que no me quede este factorcito aquí dividiendo. Multiplico SC y ya tengo la relación entre la corriente de mi capacitor y la corriente de la fuente. De forma muy sencilla, si paso aquí dividiendo la corriente de la fuente, me doy cuenta que esta es mi función de transferencia de ese circuito cuando mi variable de salida es la corriente del capacitor.